Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al presente tema de salud comunitaria, como es la participación comunitaria en salud y la interculturalidad. Tenemos que desde 1978 ya se ha reconocido a nivel internacional que la atención primaria es un instrumento para extender la cobertura de los servicios de salud. A su vez, esta estrategia tiene como uno de los requisitos fundamentales la participación comunitaria. Entonces, desde este punto de vista, en América Latina también se ha reconocido la importancia y la necesidad de la participación en salud. Aunque esta participación no se practica como se quisiera, conviene iniciar un intercambio de opiniones sobre los criterios que deben aplicarse para valorar la participación comunitaria con el fin de establecer normas que permitan juzgar el alcance de las diferentes experiencias y evaluar los métodos que formulan en este campo, lo que es la participación comunitaria. Eh, por comunidad se entiende un grupo humano residente en un área geográfica determinada con valores, patrones culturales, problemas sociales comunes y con conciencia de pertinencia, en la cual las personas interactúan más intensamente entre sí que en otro contexto similar. La participación, en cambio, no es más que la integración de la comunidad al proceso administrativo y financiero de un servicio de salud, sea este de atención primaria o de otro tipo, pero principalmente de la atención preventiva. Esta integración implica que la comunidad participa en la planificación, la organización y el funcionamiento y el control de la atención primaria en salud, sacando el mayor provecho de los recursos locales disponibles. Entonces tenemos, si observamos una comunidad, durante un tiempo tenemos que los promotores o agentes de salud, si se han extraído de la comunidad o forman parte de este. También hay que tomar en cuenta los comités de salud o los organismos similares dedicados a actividades específicas en el campo de la salud. Otras organizaciones comunitarias del tipo juntas comunales, comités de vecinos, cooperativas, siempre y cuando se organicen, realicen y colaboren en las actividades de salud. En sí, la comunidad colectivamente por medio de acciones de salud respaldadas por el número considerable de habitantes. Entonces, la autonomía implica la capacidad de los instrumentos comunitarios para proponer y alcanzar un objetivo por voluntad propia y con propias fuerzas, ya sea de apoyo del exterior o sin él. Entonces, estos factores pueden presentarse en forma combinada en una comunidad determinada, pero cada uno de ellos con distinta intensidad. En cuanto a la participación ciudadana en salud, tenemos que como parte del Ministerio de Salud Pública también esto lo dividido en niveles, el nivel nacional, zonal y distrital, e incluso más pequeño como el circuital. A nivel nacional tiene la formulación de la política pública del control social. Esto lo realiza con los consejos nacionales para la igualdad, el Consejo Ciudadano, Sectorial de Salud, observatorios y consejos consultivos. En las herramientas que tienes el diagnóstico participativo, la planificación participativa, formulación de políticas, programas y proyectos, el seguimiento y evaluación, así como la rendición de cuentas y la transparencia de la información. A nivel zonal tenemos la coordinación e implementación de política pública, así también el control social y consolidar la información. Esto se puede articular con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Las herramientas que tienes es la planificación y la incidencia de los planes de desarrollo, ordenamiento territorial.
También deben realizar un seguimiento y evaluación, la rendición de cuentas y la transparencia de la información. A nivel distrital, en cambio, la ejecución de la política pública, el control social y consolidar la información a este nivel. Entonces tenemos acá los gobiernos autónomos descentralizados cantonales, eh, junto con los consejos cantonales de protección de derechos. Las herramientas tenemos el ASIS, el diagnóstico, la consolidación del mapeo de actores, planificación, el plan distrital de salud, la presupuestación participativa, las veedurías ciudadanas y la transparencia de la información. Y a nivel circuital o a nivel de unidades operativas tenemos la construcción y ejecución de política pública y control social. Tenemos, esto se debe articular con el Comité Local de Salud, con los comités de usuarios y con los comités ciudadanos. Como herramientas tenemos el ASIS, el mapeo de actores según el maíz, el diagnóstico situacional, las veedurías ciudadanas y la transparencia de la información. Bueno, vamos a dar paso a Cristina para que por favor continúe. Lo que es participación comunitaria y de lo que corresponde al tema de interculturalidad, ¿no? Entonces, vamos a ver a qué se refiere lo que es participación comunitaria. Bueno, este es un proceso, ¿no? Mediante el cual los individuos se transforman de acuerdo a sus propias necesidades y a las de su comunidad, y de esta manera adquiriendo lo que es un sentido de responsabilidad con respecto a su propio bienestar y también así al bienestar del grupo. Bueno, hay en realidad como que varios conceptos de lo que es la participación comunitaria. Bueno, antes de eso, lo que es la participación comunitaria es que esta va a constituir una forma de defensa de los que no tienen voz, el acceso al poder de minorías y excluidos, además de la visibilización de los grupos sociales, etarios, regionales, de géneros, raciales, que no tienen posibilidades de expresión en la vida nacional o local. Varios autores han nombrado, han dado unos conceptos, digamos, de lo que es la participación comunitaria. Uno de ellos, San Martín, Pastor y Díaz de Santos, en el año de 1984, que dijeron que la participación comunitaria era un proceso permanente de la incorporación plena de los individuos y grupos a la vida social comunal para lograr no solo el desarrollo material de la comunidad, sino, también de la sociedad. Otros autores en en el año 2001 dijeron que la participación comunitaria es un proceso social en que grupos específicos que presentan necesidades compartidas y, bueno, como ya lo dijo el doctor, que vivían en un área geográfica definida. También la OPS en el año de 1993, definió la participación comunitaria como un proceso de acciones conscientes, individuales, familiares y de la comunidad que facilitan mejorar el bienestar de la comunidad, valga la redundancia. Bueno, también tenemos otros, perdón, se me está yendo. Comunitaria. Bueno, desde el año de 1968 también se ha reconocido a nivel internacional que la atención primaria es un instrumento para extender la cobertura de los servicios de salud. En el año 2001, Aguilar Iñánez nombró a la participación comunitaria como un proceso social en virtud de lo cual los grupos específicos de población que comparten alguna necesidad, problema o centro de interés y viven en la misma comunidad. También la OMS y la OPS en el año de 1977 dijeron que era un proceso de autotransformación de los individuos en función de sus propias necesidades y las necesidades de su comunidad. Ya, vamos a ver en sí lo que son las funciones de la participación comunitaria. Bueno, la participación entendida como medio no es otra cosa que utilizar los recursos comunitarios, incluida la población, para alcanzar metas y objetivos preestablecidos. Los resultados, por tanto, son más importantes que el acto de participación. Se trata en sí de mejorar la eficacia de los servicios empleando la participación como una técnica de gestión, y esto, bueno, va a beneficiar a lo que es el prestador tanto como al consumidor.
Y el consumidor va a quedar integrado al sistema de prestación y va a estar sometido a la zona. En definitiva, entonces, vamos a decir que la participación es como un medio, principalmente de forma estática, pasiva y controlable de participación, siendo además la más frecuente. Y la participación como fin, en cambio, conlleva insistir más en la ida de proceso de crecimiento dinámico, no cuantificable y no previsible. Y esta es una forma activa de participación que se crea y configura por quienes participan, respondiendo a las necesidades y circunstancias cambiantes de cada lugar. Bueno, se considera dentro de esta perspectiva que la participación es un proceso intrínseco al desarrollo que refuerza los programas que existen más allá de ellos, como intervención dinámica permanente. No se considera como una técnica de gestión, sino como base para que la gente pueda influir e intervenir desde la base en los niveles superiores. Y para ello la sensibilización y la creación de estructuras organizadas son elementos críticos indispensables de una participación eficaz. Bueno, sin embargo, a pesar de todo esto, no se trata en estos casos de posiciones funcionales antagónicas extremas. Y la idea de continuar entre estos dos polos parece más acertada y más cercana a la realidad existente. De hecho, la estrategia de atención primaria de salud no determina claramente una función exclusiva de la participación comunitaria. Y en la práctica, las variaciones dependen de cómo se combinen los elementos de carácter instrumental o de carácter finalista, esto otorgando mayor o menor importancia a cada uno de ellos en cada caso concreto. En sí, bueno, tenemos también los objetivos de lo que es la participación comunitaria. Identificar, sí, uno de ellos es involucrar a lo que es la comunidad en el análisis de sus problemas de salud y en la identificación de cuáles son las necesidades de salud más importantes. Entonces, en este campo es necesario construir lo que es conjuntamente los valores culturales y sociales sobre la salud y la enfermedad que facilitan la autonomía individual y colectiva. Otro de ellos es reforzar el papel de protagonista de la ciudadanía como sujeto del cuidado de su salud, aumentando su responsabilidad. También tenemos desarrollar los servicios de salud sobre una base comunitaria y esto favorece la motivación de la comunidad para aceptar y usar los servicios. Para ello, los ciudadanos deben participar activamente en los centros de salud, en el diagnóstico de los problemas y necesidades de la comunidad, en la priorización de los mismos, en la movilización de recursos comunitarios y también en lo que es la reorientación de programas de salud. Ya. Bueno, otro objetivo tenemos que es dar a la comunidad el control social de la planificación, evaluación y funcionamiento de los servicios. Y esto es un aspecto necesario para dar respuesta a las crisis de legitimización actual de los sistemas sanitarios y también al proceso de evaluación de la atención de la salud debe experimentar cambios importantes en lo que es el enfoque y en los métodos, ya que durante muchos años se ha centrado únicamente en la evolución de los indicadores de la mortalidad y la morbilidad. Y cada vez, bueno, es más necesario que contemplar lo que son otros resultados, como por ejemplo la evolución de las desigualdades en los niveles de salud, en el acceso a los servicios y también es importante utilizar otros indicadores de salud. Entonces, también es importante los lineamientos de la participación social en salud, ¿sí? Esto también tiene el ministerio como estrategia comunicativa y pedagógica, ¿sí? Por lo cual tiene 4 lineamientos. Uno es facilitar el acceso a los espacios de deliberación y consulta, tomando en cuenta la diversidad cultural y social en las condiciones de igualdad y respeto. 2, asegurar que la política pública nacional de salud se construya de manera participativa y desde un enfoque de derechos. 3, asegurar que las iniciativas de control social, rendición de cuentas, transparencia de la información, veedurías ciudadanas y vigilancia se hagan efectivas en los diferentes niveles de gestión de salud. Y por último tenemos el cuarto, cómo generar procesos de capacitación en el derecho a la participación para el personal médico y administrativo del Ministerio de Salud Pública. Es decir, siempre debe haber una coordinación y comunicación entre los individuos, las familias, la comunidad y el centro de salud en este caso. ¿Sí? Eso es potenciar lo que es el abordaje multisectorial y lo que es la coordinación intersectorial. Ya, también, bueno, tenemos acerca de las
perdón, participación comunitaria. Bueno, entonces tenemos que, digamos, es necesario que la comunidad se organice, por ejemplo, entre lo que son los microgrupos espontáneos. Por ejemplo, ejemplos de eso tenemos en los ambientes domésticos, laborales, entre otros. También en lo que son los microgrupos, mesogrupos, que son grupos construidos con alguna motivación especial y esto implica lo que es una organización intencional. Los macrogrupos, que estos pueden derivar a la vez del crecimiento de las otras formas de agrupamiento, pero en general van a formar parte de los procesos más amplios. Eh, lo que es el compromiso de las comunidades implica, o por una parte, una participación de estas en todo el proceso diagnóstico, planificación, ejecución de los programas y por otra parte el fortalecimiento de las organizaciones sociales, de modo que eso constituye interlocutores válidos y con poder suficiente para convertirse en parte activa de la planificación e implementación de lo que es la estrategia de salud. En sí, los objetivos de la participación y de fortalecimiento organizativo no pueden ser alcanzados si no se implementan acciones creativas. Bueno, también tenemos este otro tema que es la interculturalidad. Bueno, antes de terminar lo que es la participación comunitaria, en sí podemos concluir que la participación comunitaria es un proceso de autotransformación de los individuos en función de sus propias necesidades y también, bueno, de las necesidades de su comunidad y esto crea en ella lo que es un sentido de autorresponsabilidad en cuanto a su propio bienestar, así como al bienestar de la comunidad, así como la capacidad de actuar consciente y constantemente en el desarrollo comunal. Bueno, si hablamos de funciones principales, la función principal, perdón, de lo que es la participación comunitaria es en sí mejorar la eficiencia de los servicios de salud, empleando la participación como una técnica de gestión. Bueno, ya hablamos también de los objetivos, que en sí se trata de involucrar, ¿no?, a lo que es la comunidad en los análisis de sus problemas de salud y en la identificación de cuáles son las necesidades de salud más importantes. Una estrategia fundamental para lo que es la organización y promoción comunitaria es producir condiciones que favorezcan el desarrollo de la autonomía y las capacidades de organizaciones para la defensa, lucha y la realización de los intereses y derechos que mejoren la vida del conjunto social, esto desde una mirada colectiva. Bueno, también entonces vamos a hablar de lo que es la interculturalidad. Ya, Doc, tal vez va a hacer una introducción de este tema o continúo nomás. Bueno, entonces voy a continuar. Bueno, vamos a hablar de lo que es la interculturalidad en nuestro país. Bueno, entonces sabemos que Ecuador es un país privilegiado por su naturaleza debido a su variedad de pisos climáticos, a la presencia de lo que es la cordillera de los Andes, de las costas que posee, de la Amazonía y las Islas Galápagos, que han hecho, bueno, de Ecuador un país interculturalidad y un territorio donde se va a forjar una sociedad encaminada hacia el buen vivir. El buen vivir es un tema trascendental en la vida de las sociedades modernas que va más allá de saber relacionarse con las personas que nos rodean, valorando lo nuestro, rescatando nuestra identidad que a través de la historia se ha visto influenciada por lo que son corrientes de pensamiento no autóctonos traídos del extranjero y que día a día nuestra juventud los repite sin conocer su verdadero significado. Entonces, valorar lo nuestro es un tema que en los últimos años se ha convertido en prioridad, pero como valorar lo nuestro sí muchas veces no lo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, Ecuador es un país interculturalidad donde viven personas con diferentes costumbres, aunque esas diferencias no deberían ser motivo de un conflicto social, sino más bien podrían convertirse en lo que son interacciones para aprender de los demás y juntos lograr construir ese Ecuador del buen vivir y que todos soñamos y así contribuir con el desarrollo de nuestra querida patria. Bueno, Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Tenemos una población de aproximadamente 16 millones de habitantes y habría que, bueno, también considerar lo que es la diversidad étnica y regional del Ecuador para analizar su cultura.
Étnicamente está marcado por la presencia de lo que son mestizos, indígenas, afroecuatorianos, y bueno, según el último censo que fue en el año 2010, Ecuador tiene una población de 40% de población indígena, la cual está agrupada en 14 nacionalidades y 19 pueblos, según reconoce la Constitución. Y en el Ecuador se habla 14 idiomas. En la sierra, la nacionalidad quichua con sus 18 pueblos originarios hablan el idioma quichua, también denominado así, como el nombre de la nacionalidad. Y bueno, si hablamos también de lo que es gastronomía, se caracteriza por su diversa humanidad, la cual varía de acuerdo a la región geográfica. Como ya sabemos, tenemos tres principales regiones gastronómicas, que son la costeña, la andina y la amazónica. Y hasta el año 2011, el 12 de octubre era llamado como el Día de la Raza, esto en referencia al primer contacto de España con el territorio americano, que ocurrió hace más de 527 años, pero el nombre se modificó para darle un nuevo significado al 12 de octubre y así promover el diálogo entre culturas y fortalecer la unidad nacional, con el decreto en el cual se denomina esta fecha como Día Nacional de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad. Lo que es el decreto 910 señala que coexisten diversas nacionalidades indígenas que tienen derecho a reforzar y a conservar sus propias instituciones. Este fue un concepto acuñado por historiadores para celebrar lo que es la ocupación de España en los territorios que hoy son nuestras repúblicas. Y bueno, el Día de la Raza, que antes se conocía así, es otro eufemismo que, bueno, era para conseguir glorificar una supuesta superioridad de los europeos sobre los americanos, fundando esto en lo racial. Ambos conceptos ya están en desuso, nunca fueron aceptados, indican algunos catedráticos. Y de igual manera, algunos historiadores expresan que el término de hispanidad proviene de una celebración de España, que era en sí una fecha de recuerdo del inicio del coloniaje, que no era al final una celebración. Ya, bueno, vamos a hablar también acerca de las otras culturas, ¿ya? De lo que son las nacionalidades, las culturas del Ecuador. Bueno, en las culturas del Ecuador se pueden apreciar en sus tres regiones continentales, ya que aquí conviven 18 nacionalidades indígenas y 14 pueblos con tradiciones diversas y su propia cosmovisión. Bueno, cuando hablamos de nacionalidades indígenas del Ecuador, tenemos, bueno, como ya lo dije, según la región, tenemos las nacionalidades indígenas amazónicas más conocidas, que son Quichua, Guarani, Achuar, Shuar, Cofán, Siona Secoya, Xiuar y Zapa. Los Tagaeri y Tarominani son parientes de los Guarani y estos conforman otro pueblo de la zona que fue declarado como intangible por el Estado con respecto a su voluntad de vivir alejado de la civilización. Bueno, todo lo que son estas comunidades étnicas, además están amparadas en la Constitución de la República, en el título 2 y el capítulo 4. Ya también tenemos lo que son las culturas del Ecuador de la Sierra, y estas, bueno, se ubican en los Andes y en el Austro, y están los quichuas de la Sierra, como los pueblos, los Otavalos, Salazaca, Cañari y Saraguro. En la parte norte se encuentra la comunidad de los Aguá. Y tenemos, bueno, la parte de la costa del Pacífico, que aquí están los Chachi, los Achilos y los Huancavilcas. En las ciudades y pueblos viven mestizos, blancos y afroecuatorianos, aunque también se dan importantes migraciones de lo que es el campo a la ciudad. Sí, las comunidades indígenas del Ecuador están en su mayoría integradas dentro de la cultura establecida a diferentes niveles, pero algunas comunidades todavía practican sus propias costumbres, particularmente en lo más remoto de la tradición de Cuenca. Por otro lado, los afroecuatorianos principalmente se encuentran, digamos, concentrados fuera de la población afrodescendiente en el país. Por un lado está la que existe en la costa norte, en la provincia de Esmeraldas, y por otro está la que vive en el Valle del Chota, entre las principales de Imbabura y Carchi. Los afroecuatorianos habitan de todas formas en todas las regiones del país, en especial concentración en la de Esmeraldas y de la Sierra Norte. La mayoría de la población ecuatoriana se autoidentifica como mestiza, aunque existen algunos que prefieren adherirse a un legado culturalmente básico blanco europeo, principalmente en lo que son las grandes ciudades. Así como también existen mulatos, ambos y diversos grupos pequeños de inmigrantes de otros países y de continentes.
Sobre todo las personas son muy amigables en cualquier tipo de etnia, lo que sobresale con sus costumbres. Y bueno, como conocemos el palo encebado, el trompo, ollas encantadas e incluso la tradicional piña. Ya, y bueno, eso es todo, Doc. Gracias por su atención. Ya, muy bien, gracias a ti. Este,